¿Qué tal, curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Allá por 1872, sucedió que un grupo de cazadores viajó a través de la jungla india cuando vieron un espectáculo impactante. De repente, una manada de lobos emergió de entre los arbustos y se dirigió hasta a pocos metros de la gente. Una figura bastante espantosa siguió a los animales. Era un niño pequeño y salvaje, gateando a 4 patas. Mucha gente asocia esta descripción con la introducción al extremadamente popular Libro de la Selva o sus adaptaciones cinematográficas. Sin embargo, lo que escucharon no es ficción literaria en absoluto, ni una invención de los escritores. Esta historia realmente sucedió y el niño criado por lobos se convirtió en una verdadera inspiración para el personaje de Mowgli. Pero, ¿cómo terminó su primer encuentro con la gente? ¿Por qué su destino no fue como un cuento de hadas? ¿Cómo fue retratado su caso en las novelas de Rudyard Kipling y más tarde por Disney? ¿Podría haber más niños como él? Quédense con nosotros hasta el final y conozcan todo sobre la triste historia del niño lobo indio. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y darnos un pulgar para arriba. Siguiendo el rastro de una manada de lobos que apareció de repente ante los ojos de los cazadores en la jungla, se encontraron en una cueva oscura. Aquí es donde se escondieron los animales y el niño. Los cazadores estaban muy interesados en esta misteriosa criatura y decidieron no abandonar el bosque hasta que la capturaran. Para ello, encendieron una gran hoguera antes de entrar a la cueva, y cuando el humo en la misma obligó a los lobos a abandonar el escondite, inmediatamente fueron asesinados por flechas. Al final, solo su compañero humano permaneció vivo. Los hombres lo agarraron y lo llevaron con ellos a un pueblo cercano. Terminó en un orfanato dirigido por el padre Earhart, un misionero que vivía en la India. Allí lo bautizaron y le pusieron el nombre de Dina Sanichar, que en urdu significa sábado, porque fue entonces cuando lo llevaron al lugar. También se estimó que tenía unos 6 años. El chico salvaje todavía estaba tratando de liberarse y, aunque estaba atrasado en su desarrollo, no le faltaba astucia. Al final no logró escapar y las autoridades de la institución decidieron que había que volverlo una persona civilizada. Y no fue nada fácil. A pesar de los repetidos intentos, nunca aprendió a hablar ni a escribir. Continuó comunicándose con su entorno haciendo sonidos animales y continuó caminando a 4 patas. Aunque esta última costumbre finalmente sí cambió. Sanichar con el tiempo comenzó a caminar en 2 piernas, pero a la vez todavía le costaba llevar ropa. Luchaba con el uso de pantalones o camisas y prefería estar desnudo. Al principio se negó a comer platos cocinados, solo comía carne cruda y también se afilaba los dientes con los huesos. Aunque casi no mostró cualidades humanas, logró hacerse amigo de un humano. Más precisamente otro niño salvaje que también creció con animales y llegó al orfanato inmediatamente después de él. Desde el momento de su primer contacto se unieron y aprendieron comportamientos juntos como beber de una taza. Después de 10 años, el desarrollo del niño lobo todavía no era el correcto. Era nervioso e inquieto. Creció a solo unos 50 metros de altura, con dientes enormes y una frente corta. La lista de sus comportamientos humanos era extremadamente corta. Aunque ya podía caminar erguido, aún se sentía más cómodo a 4 patas, apenas y podía vestirse. Todavía olía su comida antes de comer y evitaba la mayoría de las comidas. El único hábito humano que fácilmente aceptó fue fumar. Rápidamente se volvió adicto a ello y posiblemente por eso contrajo tuberculosis y murió a la edad de solo 29 años. Aunque en la India fue el caso más famoso de un niño salvaje criado por animales, como mencionamos, no fue el único. Se descubrieron más criaturas de este tipo poco después de su captura, pero también hubo muchos informes falsos sobre el tema. Un ejemplo fueron las 2 hermanas Amala y Kamala, quienes supuestamente crecieron en una manada de lobos durante 8 años. Se decía que cuando fueron capturadas por humanos tenían la costumbre de aullar a la luna, caminar en 4 patas y comer carne cruda. Luego intentaron adaptarlas a la sociedad y los investigadores se interesaron por ellas. Sin embargo, se descubrió que su historia no era cierta. Si bien existían 2 niñas con esos nombres, no tenían nada que ver con los animales salvajes, aunque sí tenían discapacidades mentales y defectos de nacimiento. En aquellos días, a finales del siglo XIX, la India se interesaba mucho en tales eventos, y así aparecieron cuentos no solo sobre niños lobos, sino también sobre aquellos criados por panteras, perros e incluso gallinas.
Sin embargo, nunca se ha encontrado a un adulto viviendo en una manada de animales salvajes. Tampoco fue posible explicar una escalada tan grande de este fenómeno. De todos modos, como acabamos de mencionar, muchas historias fueron refutadas posteriormente, pero no la de Dina Sanichar. Solo algunas de sus fotos han sobrevivido hasta el día de hoy, y en ellas se puede ver una figura con ojos salvajes y un cuerpo distorsionado. Su caso se ha convertido en objeto de numerosas publicaciones y artículos, y su historia también ha inspirado a muchos escritores y poetas. Uno de ellos fue Rudyard Kipling, autor del famoso Libro de la Selva. Si bien nunca admitió que la historia de Dina lo inspiró, existen muchos indicios. Varios motivos de la vida real se repiten en las páginas del libro. Eso sin mencionar que también se creó después de que se descubrió al niño. El propio escritor nació en la India y vivió allí hasta los 6 años. Luego se trasladó con su familia a Inglaterra durante unos años y finalmente regresó a su país de nacimiento. Fue mientras estaba en aquellos lares del mundo que creó su novela más famosa y su personaje principal, Mowgli. Este era un niño que creció en una manada de lobos. Aprendió el lenguaje de los animales y aprendió las leyes de la selva. Fue cuidado por sus padres lobos. Su amiga era una pantera llamada Bagheera y su maestro era Balú el oso. Mowgli los trataba como a su propia familia y no tenía parientes entre la gente. Lo único que amenazó su vida fue el enorme tigre Shere Khan. Fue gracias a él que el niño tuvo que escapar de la jungla y regresar a la civilización. Sin embargo, no podía adaptarse allí, no quería usar la banda para la cintura o dormir en la cama, no podía jugar con sus compañeros y no entendía el valor del dinero. Debido a sus diferencias, siempre fue rechazado, ahuyentado y tratado como un hechicero o un hombre lobo. Walt Disney notó rápidamente el potencial de esta historia y en 1967 apareció la versión animada más famosa de El Libro de la Selva. Pero seamos honestos, aparte del título y los personajes principales, no tuvo mucho en común con el libro original. El estudio cambió casi por completo la trama de esta historia porque era demasiado oscura en el libro. Por supuesto, esta no era la primera vez que el sello decidía dar un paso así. Algo similar había hecho hacía unos años con Cenicienta, pero pueden conocer mucho más sobre ella en uno de nuestros episodios cuyo enlace aparece en la pantalla. Así que volvamos al Libro de la Selva. En Disney, Mowgli no tuvo que huir de sus amigos salvajes, por el contrario, fue con ellos que se embarca en un viaje lleno de aventuras y canto en busca de sus verdaderas raíces. Hay mucha diversión salvaje, risas y algunos personajes nuevos en esta versión de la historia del chico de la jungla. Para cubrir las necesidades del cuento de hadas, se creó el mono rey Louie, inspirado en el jazzista Louis Armstrong, y los buitres fueron inspirados en miembros de la banda de culto Los Beatles. El eterno enemigo de Mowgli, el tigre Shere Khan, no podía faltar, pero definitivamente no es uno de los personajes principales como lo era en el libro. En él es asesinado al final y en la versión animada es exactamente lo contrario. De todos modos, toda la historia de Disney sobre Mowgli tiene un final positivo y esta es otra gran diferencia en comparación con el original literario. Así es como el sello nos ha acostumbrado al hecho de que sus historias siempre terminan bien y tal vez por eso muchos espectadores las aman. Este cuento fue un gran éxito, pero no fue sino hasta unas décadas más tarde que el estudio decidió hacer una película con actores reales. Fue exactamente en 2016 cuando Jon Favreau se convirtió en director de producción y quien decidió mantenerse fiel a la versión animada. Aparentemente valió la pena ya que ganó casi $1,000 millones en todo el mundo, lo que superó su presupuesto inicial casi 5 veces. Además, la película recibió un Oscar a los mejores efectos especiales. Las versiones de Disney de la historia de Mowgli son por supuesto las más famosas, pero otros autores se han acercado a este tema muchas veces. Se han realizado numerosos dibujos animados y películas, como El Libro de la Selva de 1994 con Jason Scott Lee en el papel principal. Todos ellos también mostraron esta historia de una manera muy positiva, lo que significa que no eran del todo fieles a la novela escrita por Rudyard Kipling, y también estaban lejos de la historia de Dina Sanichar, el niño lobo de verdad de la jungla india. Tal vez aún no lo sepan curiosos, pero incluso ha surgido el concepto de niño salvaje o lobo, es decir, uno que vive en aislamiento social, es criado por animales y no tiene contacto con otras personas. Esto también se aplica a los niños en cautiverio. Su ejemplo literario más famoso es precisamente Mowgli, así como los gemelos Rómulo y Remo, conocidos por la famosa leyenda sobre la fundación de Roma. Pero los casos reales de bebés lobo no son solo los que les contamos hoy. También es la historia de Víctor de Aveyron encontrado
encontrado en Francia, Henna de California, encarcelada en su habitación sin contacto con el exterior, o Caspar Hauser. Asegúrense de revisar también nuestro episodio sobre Blanche Monnier, cuyo enlace ahora aparece en la pantalla. Entonces, curiosos, ¿habían oído hablar de la verdadera historia de Mowgli? ¿Sabían que fue Dina Sanichar quien inspiró a Kipling? ¿Han leído este libro alguna vez o están más familiarizados con las películas de Disney? Déjenos saber lo que piensan en los comentarios a continuación y, como siempre, no olviden suscribirse al canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!